La economía rusa empieza a quebrarse. Su moneda, el rublo, cayó tanto en los últimos días, más de 110 rublos por dólar, que su banco central tuvo que cerrar operaciones cambiarias para ocultarle al mundo el tamaño del hundimiento. El rublo ha perdido 35% de su valor total desde agosto pasado porque las sanciones de Estados Unidos están funcionando. Cada vez menos países quieren rublos. Hasta hace unas pocas semanas todavía servían para comprarle gas a Gazprom, una de las empresas rusas más grandes. Pero ahora, con una nueva ola de sanciones, los países de Europa Central que todavía tenían permitido comprarle gas a Rusia, como Hungría y Austria, ya no podrán hacerlo, a menos que quieran quedarse con sus rublos y no con dólares. Rusia es una economía subdesarrollada que vive de vender recursos naturales, principalmente petróleo y gas. Y contrario a lo que los propagandistas rusos dicen, Estados Unidos no lo ha sancionado tanto como todavía podría hacerlo. Cualquier país al final de 2024 aún puede usar el sistema financiero internacional estadounidense y los dólares americanos para comprar gas ruso siempre y cuando respete un límite de precio de $65 por barril. No hay una prohibición a comprar petróleo y gas rusos, solo un techo de precio por barril. Y es así que cada mes el gobierno de Putin recolecta en promedio $9,000 millones en impuestos gracias a esas ventas, incluyendo $1,000 millones de la Unión Europea. Y aún así no le alcanza, porque pierde miles de soldados, gasta miles en cohetes, usa tanques, gasolina, aviones y nada de eso es barato. Para cubrir sus gastos en la guerra contra Ucrania, Rusia está usando sus ahorros, un fondo llamado Fondo de Riqueza Nacional, del cual ya se acabó la mitad. Le quedan $130 millones que podría parecer mucho, pero no lo es tanto, porque de esos 130,000 solo puede usar $50,000 millones, que son principalmente yuanes y oro. Lo demás, la mayor parte del fondo, son cosas que no se pueden gastar, como acciones en empresas rusas, propiedades, aeronaves, es decir, cosas que no se venden fácilmente, y para las cuales podría ser que ni siquiera haya compradores, menos aún tratándose de Rusia. Es decir, Rusia podría sostener su guerra por otros 2 o 3 años más, pero solo si Estados Unidos se lo permite. Y eso es lo que tiene molestos a muchos estadounidenses y europeos, que no ven un esfuerzo suficiente ni siquiera de Biden en hacer ganar a Ucrania. ¿Qué más podría hacer Estados Unidos? Bastante. Relativamente pocas empresas en China, que es el principal cliente y proveedor de Rusia, han sido sancionadas, por ejemplo, por financiar a Rusia y darle los recursos que necesita para alimentar su maquinaria de guerra. Tampoco se han apretado los tornillos financieros, por decirle de alguna manera, en contra de los compradores de petróleo ruso en India y Turquía, que son los otros 2 grandes clientes de Rusia. Hay mucho margen para incrementar las sanciones en contra de Rusia. Los rusos tienen esta idea de que Occidente está completamente volcado en contra de Rusia. No es así, no todavía. Antes de que Estados Unidos impusiera sus últimas sanciones, hace apenas unos días, la Unión Europea seguía siendo el principal consumidor de gas natural ruso. Se puede hacer mucho más en contra de Rusia, sin necesidad de llegar a una guerra abierta en contra de ellos. El rublo ya colapsó, y el Banco Central ruso admite que no puede hacer nada más que cerrar la ventanilla. Los precios en Rusia aumentan. La inflación es de 8.5% cada mes. Han muerto entre 500,000 y 700,000 rusos en edad laboral en esta guerra. Por eso los salarios han aumentado por falta de personal, y la actividad económica reflejada en el PIB, Producto Interno Bruto, crece únicamente alimentada por la guerra que se paga con el fondo soberano que se le está acabando. Así que la mesa está puesta para que Rusia colapse, como la Unión Soviética antes, por sus debilidades económicas. Otra vez caen en el error de ser un gigante militar con pies de barro económicos. Esa es la estrategia que Estados Unidos debe seguir. Dejar caer a Rusia para que de sus cenizas pueda surgir algo mejor que una dictadura empobrecida con sueños insostenibles de grandeza. Está en manos de Trump decidir si se conforma con paz inmediata o si invierte una inversión a largo plazo en la caída de Rusia.